Muy buenas noches. Les saluda con mucho agrado, como siempre, su amiga, su servidora, Araceli César de Álvarez. Y con el gozo de poder compartir una vez más en este espacio que Dios nos ha concedido, la preciosa palabra de Dios. Y sabes, mi amado, mi amada, que el Señor me dio un tema que yo creo que va a ser muy oportuno para tu vida, y una vez que lo reflexiones, que también lo puedas compartir con otros, que el Señor ponga en tu corazón que también lo necesitan. Y es acerca de, el tema se intitula Mandamiento sobre Sentimiento, ¿sí? Y en esta ocasión vamos a ver 3 mandamientos de Dios sobre sentimientos humanos, muy comunes, muy naturales, muy conocidos, porque pues hemos crecido y hemos vivido con esto. Pero, ahí está el pero, que el problema que tenemos es que han sido tan comunes, tan nuestros, que forman parte de nuestra expresión y muchas veces corren el gran peligro de ser como guía en momentos cruciales cuando no son diseñados para ser guía. Y este tema tiene varias vertientes, pero 2 de ellas es enfocado. Una, tú que eres un creyente en el Señor Jesucristo, un seguidor fiel de hace mucho tiempo, al estar escuchando esto, vas a ver por el Espíritu de Dios qué tanto has venido venciendo, avanzando, creciendo, madurando, ¿sí? Y para aquel que empieza en la fe, o no, ¿verdad? Lo anterior o no, o todavía hay cosas que tenemos ahí pendientes. Lo hemos compartido en otros espacios. No es lo mismo el mucho tiempo de asistir a una iglesia equivalente a madurez, ¿verdad? Entonces, por esto es el punto. Y en segundo término, y no menos importante, es para aquel que empieza su caminar, y yo he encontrado en este último tiempo nuevos contactos a través de Facebook que han solicitado muy amablemente mi amistad, que les han gustado las publicaciones que pongo ahí en Facebook. Y entonces no sé realmente si sean nuevos creyentes que están empezando el caminar, pero me sorprende simplemente hoy en la reunión de la mañana que tenemos alguien que nos acompaña como invitada. Nos decía que ella tenía ya como 10 años de estar conociendo del Evangelio, y hoy por primera vez pudo hacer algo que nunca había hecho, ¿sí? Como lo es la reconciliación con sus papás, con su papá de manera muy particular. Entonces, yo sé que este mensaje es para todos y que no lo menosprecies, porque si igualito puedes decir, no, yo ya eso ya lo traté. Y realmente si Dios lo pone nuevamente en tu camino es porque quiere que hagas un examen para ver qué tanto realmente lo has aplicado a tu vida. Una realidad que no debemos pasar por alto ni minimizar es la de la influencia de las emociones humanas en nuestra vida, ¿sí? Y no es preponderarlas como que lo máximo, pero es un hecho real que todos tenemos emociones, ¿verdad? Algunos las reprimen, otros las expresan demasiado, otros tienen un tremendo desorden. Cuando hablan de un desorden emocional, es que realmente las emociones están siendo dirigentes y protagonistas de la vida. Entonces no hay un fundamento sabio, no hay un fundamento espiritual correcto, como lo es el Espíritu Santo de Dios, sino que son esos estados de ánimo de montaña rusa, ¿verdad? De momento arriba pasa algo difícil y te vas, pero hasta abajo. Y para levantarte cuesta mucho trabajo, y ahí vas subiendo, ya logras subir y apenas duras un poquito. Yo he conocido personas así, que lo más que pueden aguantar en un estado emocional de gozo es una semana. Y con cualquier cosa que pase, ¡pum!, se les fue el gozo. Entonces, realmente, ¿qué pasó, no? Y es ahí cuando tenemos que detenernos, ¿no? Entonces, es muy importante que aprendamos de parte de Dios, el Creador, el que las diseñó para expresión,
¿sí? Del ser humano, el lugar que deben de tener. Es el lugar que Él les ha dado, ¿sí? Que son para expresión, nunca para dirección. Y muchas veces escuchamos que nos dicen, no, sigue los dictados de tu corazón. Y es pura emoción. Y no es sabio porque el profeta Jeremías dice que el corazón es necio, es perverso, fíjate. Entonces podemos ver que no es muy fiable, ¿no? Y sobre todo el corazón guiado por emociones, ¿no? Y menos por pasiones. Un asunto grave es que si estas emociones han tenido un papel muy importante en nuestra vida y venimos a Cristo y empiezan a perder su influencia que antes tenían muy fuerte, porque ahora empezamos a contar con la presencia y el poder del Espíritu Santo, el que realmente es el que guía a toda verdad y el que enseña todas las cosas. Pero de alguna manera va a venir esa nueva influencia de querer sobresalir estas emociones y sobre todo mucho cuando esas emociones están dañadas, están afectadas, están distorsionadas, ¿verdad? Entonces, una persona con emociones dañadas, ¿qué crees? Va a dañar a otros a causa, y no por maldad, sino simplemente porque es la manera de que aprendió, ¿verdad? Así a expresar. Y en la mañana también se acercó otra hermosa y me decía, me ha costado tanto, y de veras fue algo bien impactante a mi vida. Dice, tengo tantos años de conocer la palabra. Y ese conocer en el sentido, muchas veces es escuchar nada más, ¿verdad? Y no ser confrontados para reaccionar. Y me decía, ¿cómo quisiera decirte lo mucho que te quiero y no puedo? Porque en mi casa, todo el tiempo me reprimieron, que yo no podía expresar. Y yo le doy la gloria a Dios porque cuando yo recién empecé a ministrar su corazón hace unos meses atrás, ya de manera un poquito más cercana, yo he visto cómo su rostro ha ido cambiando, ¿sí? Era un rostro que no invitaba a acercarse y ahora yo puedo ver que está en ese tránsito y me decía, no es posible que tanto tiempo yo no haya podido. Le digo, ya estás empezando. Y unas personas de muchos años, no solamente de conocer algo de Dios, sino de vida, ¿verdad? Pero cómo pesa cuando esas emociones no han sido tratadas de manera correcta con el mandamiento de Dios. Por eso nuestro tema es el mandamiento encima del sentimiento. Y estamos en un mundo donde todo el mundo se quiere dar permiso, ¿verdad? Si te hace feliz, tú hazlo. No, dice Dios, no todo lo que te haga feliz tienes que hacerlo. Discúlpame. Ese no es el estilo de Dios. No es todo lo que te cause placer, no todo lo que te satisfaga, no todo lo que te haga estar contentos. No se trata de eso, ¿sí? Porque en esa búsqueda de la felicidad, entonces muchos están violando los mandamientos de Dios y los pasan por alto. Por eso muchos llegan al punto, ya no creo en Dios, no les conviene, porque Dios es santo y espera que sus hijos se comporten de una manera santa. Entonces el asunto es grave, porque de lo primero que aprendemos en nuestros hogares cuando nacemos, bueno, desde el vientre, ¿verdad? Está dentro del vientre de una mamá, y yo te decía hace un momentito, ¿no? 3 mandamientos sobre 3 sentimientos, ¿sí? Comunes. Hay más, pero ahora estos pareciera que dices, ay, yo ya los he escuchado, sí, pero detente, porque algo Dios te va a hablar. Tristeza, temor, de miedo, ira, enojo, ¿sí? Tristeza, temor, enojo, ¿sí? Y entonces yo quiero invitarte para que si tú, al estar escuchando esto, el Espíritu de Dios, porque es el Espíritu de Dios, ¿no? Fíjate, se ora al Padre pidiendo que su Espíritu te guíe a toda verdad, te revele, saque a luz lo oculto, porque hay personas ya de edad que siguen batallando con su carácter y no comprenden por qué son así, ¿verdad? Entonces, es
que lo primero que nosotros vivimos en nuestros hogares es la vida emocional. En la gran mayoría de los hogares se manifiesta más la vida emocional que la vida espiritual, auténtica. Está la vida religiosa, está la vida ajena a Dios, pero la vida emocional, esa independientemente de tu credo, raza, lengua, ahí se manifiesta. Y piensa, ¿verdad? Vamos a hacer ahorita más adelantito unas preguntas, pero el asunto este es delicado porque cuántas veces por no prestar atención a poner esas emociones, esos sentimientos en el lugar correcto, nos hacen defraudar a Dios, dar un mal testimonio y estorbar a otros, ¿sí? Y dañar muchas veces a los que más amamos. Ahora, de estas tres que te menciono, que es la tristeza, el temor de miedo y la ira, el enojo, puede ser una la predominante y las otras asociadas, o pueden ser las tres. El enemigo, yo he encontrado en discernimiento que el enemigo siempre va a buscar como alianzas de tres cosas para fuertes de destrucción, para tener como más fuerza y más poder sobre el ser humano creado a la imagen de Dios. Entonces, en esta forma destructiva, cuando las emociones, los sentimientos han sido dañados, han sido alterados a causa del pecado y el pecado de otros, ¿sí? Y te decía, pueden ser las tres, dos o una, pero aunque fuera una con la que estás batallando, ya deja de batallar y dile al Señor que por encima de tu sentimiento esté su mandamiento. Ahora, para esto se requiere obediencia, para esto se requiere fe, para esto se requiere compromiso y se requiere acción. No es que, ay, qué bonito estuvo. No, o sea, tienes que hacer algo. Tienes que aplicar esto que estamos compartiendo. Te voy a dar unas definiciones que encontré en el diccionario Wikipedia acerca de el nivel emocional, ¿verdad? La tristeza. Es la sensación de decaimiento e infelicidad en respuesta a una aflicción, desánimo o desilusión. Esto es lo humano, lo natural. Sensación de decaimiento e infelicidad en respuesta a una aflicción, desánimo o desilusión. Y en la Biblia vemos muchos ejemplos de esto, ¿no? Simplemente en la nueva versión internacional, en la nueva traducción viviente, encontré 51 menciones acerca de tristeza. Y vemos el ejemplo de Jacob, que se puso muy triste cuando le piden, ¿verdad?, que ahora que ya José está en el reinado de Egipto y él no sabe, pero pide que traigan a su hermano menor. Y entonces él dijo, no me añadan más tristeza, ya perdí un hijo. Ahora se van a llevar al pequeño, ahora van a añadirme más tristeza. Fíjate. Entonces es una respuesta ante una situación de aflicción, de desánimo, ¿no? Y por cierto, fíjate, cuando nace Benjamín, ¿verdad?, cuando él está naciendo, la mamá está muriendo, Raquel, la amada de Jacob. Y cuando ella está entregando ya el aliento, les dice qué nombre le pongan. Y les dice allá a la partera y a quienes le acompañan, ¿verdad?, que le pongan Benoni. No sé si sabías esto, que significa hijo de mi tristeza. Fíjate. Entonces es una respuesta a una aflicción, a un desánimo, a una desilusión. Y claro que cuando ya Jacob muere Raquel y tiene al bebé, pues le cambia el nombre y le pone Benjamín. Le quita el Benoni, ¿verdad? Pero aquí vemos cómo la mujer y el hombre transmite tantas veces estas emociones mencionadas a sus hijos. Y no por una maldad, y no por un mal deseo, simplemente es la expresión que como la recibió de sus padres y sus padres de sus propios padres, se va haciendo una cadena interminable. Por eso es que la familia somos así, no es que Jesús viene como el buen alfarero a derribar esa masa, a quitarle esa mal forma y hacerla de nuevo. Y el que sigue a Jesucristo tiene que estar dispuesto a esto, ¿sí? No es que Dios me ama así como soy, no, yo no lo dudo, pero no te quiere dejar como estás.
te quiere renovar, transformar y cambiar. Y luego, fíjate, por cierto, la desilusión, y basado en la ilusión, te vas al diccionario y es una sensación efímera e intrascendente que no tiene base ni fundamento e inexistente. O sea que hay gente desilusionada, pero de la nada, ¿sí? Porque está basada en emociones, precisamente. Puede ser normal la tristeza o indicador de una enfermedad, y es obvio. El cuerpo se siente decaído, el cuerpo se siente no al 100, que está funcionando mal, y obvio que no va a andar con el mismo ánimo y va a manifestarse en un aspecto de tristeza. Nos está diciendo el cuerpo, algo está pasando y hay que prestar atención. Pero puede volverse esta tristeza tan excesiva que va a interferir con la vida cotidiana. Ahorita es uno de los síndromes, no de ahora, ¿no? Y ya estamos hablando de los fines de los 80, se empezó a detectar muy fuerte el problema de la depresión. Y cuando una persona permite, porque se los permite, ¿verdad? Ha perdido el foco de su vida, sus ojos no están en Jesús, no conoce el carácter de Dios, no sabe de las promesas que Él tiene, vive nada más lo natural, vive el resultado de las emociones, los sentimientos humanos. Entonces, como no hay ni siquiera una perspectiva eterna, como no hay una libertad espiritual, como no hay una seguridad en el Creador, entonces va a estar acumulando esto y su sistema va a estar dañándose de tal manera que va a dejar de producir el litio. Y el litio es ese elemento químico que llega al cerebro que nos da el ánimo para continuar, hablando fisiológicamente. Entonces encontramos gente deprimida, y no solamente gente adulta, niños, adolescentes, ¿sí? Que los papás no quieren ver, que están pasando por esto. Ahora, imagínate estar creciendo en un ambiente donde el papá todo el tiempo está enojado y la mamá todo el tiempo está triste. Nada más ves. Padres sobreprotectores, hablan de miedos, ¿verdad? Dime, ¿cómo crece esa criatura? Igual, ¿cómo creciste tú? Y no se trata de juzgar a los padres, no, pero se trata de aprender a soltar el perdón y a pedir también el perdón por haber dado ese permiso de mantenernos estacionados demasiado en esa tristeza. Número 2, el temor. Y me llamó mucho la atención al estar buscando en la concordancia bíblica electrónica. Fíjate que el temor relacionado con el temor reverente a Dios abunda mucho. Cuando tú buscas la palabra temor, te va a llevar mucho al temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? Al final te voy a dar una definición muy interesante que encontré esta mañana, pero el temor de Dios es ese sumo respeto, esa suma admiración, ese asombro, es ese contemplar su gloria, su grandeza, su poder, ese tener esa revelación de la supremacía del Todopoderoso. Y entonces tú, como no le quieres fallar, ¿sí?, a Él principalmente, te alineas a su palabra e intentas vivir una vida con integridad, estando a solas o estando acompañado. No haces cosas malas cuando nadie te ve, porque el temor de Dios te abruma, ¿sí? Pero después me fui a la palabra miedo. No, la palabra miedo, hay 300 alusiones del miedo, ¿sí? Y esto es lo más común ahora, fíjate. La definición. El miedo es la sensación desagradable por la percepción de peligro real o imaginable, ¿sí? Ahora, Dios nos pone un dispositivo de seguridad, como así llamarlo, que nos previene del peligro y nos dice, por ejemplo, aléjate de una orilla de una azotea o de una montaña o de un río caudaloso. O tú, por ejemplo, la primera vez que llegas a conocer el mar, oye, te impacta la grandeza, el poder, el romper de las olas y te da miedo, ¿sabes? Es un miedo muy natural, sobre todo si no sabes nadar, ¿no? Y muchas veces hasta sabiendo nadar no te animas porque no sabes cómo se va, no conoces esa playa, no conoces si había una playa, no sé, cuando era niña, que nunca mis papás nos llevaban allá en Acapulco, en la Condesa, porque era una playa que tú entrabas, caminabas por la arena 2 metros, y yo supongo, si no mal recuerdo, y ¡pum! Y era así un declive, luego, completamente.
no eran esas playas que parecen alberca, ¿no? Entonces, te da un temor muy humano que Dios te puso para evitar el peligro. El que no te quemes, el que te cuides de los rayos del sol. O sea, hay cosas, ¿no?, que son de ese temor sano y correcto, pero la otra es quedarse estacionado en el temor y te da temor todo y nada. Ya asaltaron al vecino, ya sigues que tú vas a ser la siguiente víctima. Y estás con esa imaginación desbocada. Puede ser usado como un dispositivo de alerta ante el peligro real, pero cuando sale de control, invita a otras expresiones semejantes como la ansiedad, la angustia, la desesperación, la preocupación, la timidez, los celos, la inseguridad, la aprensión. Fíjate, todo esto es miedo. Ahora le dicen, tuvo ataque de pánico. Y yo digo, debes de tener esto bien claro, es el diagnóstico médico, pero ¿qué dice Dios? ¿Sí? Y es ahí cuando yo empiezo a hacer preguntas que ahorita te voy a hacer. Antes te voy a dar la definición de la siguiente, pero ¿qué con tanto de esto como creciste? Fíjate, creciste con esto. Luego, en tu casa, tus papás, tus hermanos, tus tíos, tus abuelos, todos igual. Entonces piensas que así es la vida. Y entonces, así somos. Y lo justificas y lo defiendes. Y viene Dios y te dice una y otra vez en su palabra, no temas, porque yo estoy contigo. Y tú dices, sí, Señor, amén, pero sigues teniendo miedo. Entonces, ¿está gobernando todavía esto? Ya se quedó crónico y recurrente. Esas dos palabras son claves en esto, ¿sí? Crónico y recurrente. Cualquiera podemos tener eventos de temor, eventos de tristeza. Es muy natural, estamos en un mundo sufriente, nos pasan cosas día con día. No podemos negar que esto es una realidad, pero otra cosa es quedarse parados en esto y estar defendiéndolo. No es que así soy, no es que yo así soy. Y entonces vemos ese temor cómo nos evita hasta relacionarnos con otros, pararnos al frente. Yo me acuerdo mucho de una hermana que conocí en el seminario donde estudié hace muchos años. Y ella me dijo en una ocasión, pues yo en la vida me he parado al frente de la congregación a más nada, porque a mí me da mucha pena parar, sobre todo porque estoy muy panzona. Así me dijo ella, ¿verdad? Yo no me estoy burlando, ella me lo dijo así. Y yo sé que si yo me paro me van a estar criticando mi panza. Fíjate qué tremendo, ¿no? O sea, traía un complejo, pero aparte, digo, no se paraba una acción de gracias, una oración, un anuncio, nada, o sea, nunca. Ahora, si no podía hacer algo breve, imagínate una clase, un testimonio, pues no. Y el enemigo la tenía atada. En aquel tiempo, como me hubiera gustado saber lo que sé ahora, para haber ministrado su corazón, ¿verdad? Entonces, justificamos con el famoso yo soy así. Y luego definición de ira. La ira es una emoción que puede variar de intensidad, desde una leve irritación a una furia intensa, ¿sí? Y entonces vemos que sobre estas cosas Dios dice qué hacer con estas cosas, ¿verdad? Ahora, aquí están los parientes de la ira: la cólera, la rabia, el enojo, la furia. Ahora, ahí te van los efectos físicos comprobados médica y científicamente. El problema de este iracundo constante aumenta el ritmo cardíaco y la presión sanguínea. Entonces alguien comenta, ¿verdad? Por eso tengo la presión tan descontrolada, porque por mucho tiempo de mi vida, todo el tiempo yo estaba enojada. Y entonces muchos dicen, no, es que el que está en Cristo es una nueva criatura. Sí, pero la factura la sigues pagando, porque no has ido con Dios a decirle, Padre, perdona. No te conocía, pero hice lo malo. Pero me dañé y dañé a otros. Y entonces hubo otro comentario. Yo dañé tanto, pero tanto a mis hijos. Y estoy tan avergonzada, estoy tan arrepentida. Y entonces viene otro comentario. Mi papá nos dañó tanto. Entonces vemos que esto es real y que necesitamos darle atención. Por eso es mandamiento encima del sentimiento.
Y discúlpame, tú sentirás esto, pero esto no debe gobernarte. Esto debe tomar su lugar. Esto debe ser sanado. Esto debe tener un control divino y tú decidir estar bajo ese control divino. ¿Ves? Y te quiero hacer unas preguntas. De estas tres cosas, ¿con cuál te identificas, verdad? Quizá una pese más que la otra tú puedes decir, no, esto para mí no. Y no lo menosprecies, igual ya has cerrado tu corazón y tú dices que no, pero si ha venido personas a decirte, ¿por qué estás triste? Y no lo estás, pero tienes cara de triste, pues tienes un problema. O ¿por qué estás enojado? Y no estás enojado. O ¿por qué tienes miedo? Y estás todo nervioso y dices que no es así, entonces te estás negando algo real que sí está pasando. Preguntas. ¿Desde cuándo? ¿Sí? Porque hay disparadores, ¿no? Hay inicio, yo te digo, hay bebés que nacen tristes. Todavía en el vientre de la madre, no amados, no aceptados, no bienvenidos, no cuidados, no ministrados. Ahora que se ha descubierto tanto que el bebé escucha desde los primeros latidos y que puedes leerle la palabra y que puedes poner alabanzas y que puedes hablarle palabras de amor y de aceptación. Y no sabíamos de esto hace mucho, entonces. Pero sí percibe los estados de ánimo, tanto del padre como de la madre, mayormente de la madre. Entonces hay niños que nacen tristes, otros que nacen enojados, y otros que nacen temerosos. Y entonces son esos niños que les quieres arrancar una sonrisa y su cara no responde. Ahora, y viene otro rechazo, porque como no es un niño agradable, pues lo vuelven a rechazar. Entonces, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo has batallado con esto? Ahora, para aquellos que ya han tratado estas áreas, ¿sí? ¿Te das cuenta lo que has avanzado? ¿O has retrocedido? ¿O si has avanzado? O si dices, no, yo era, pero ya he cambiado, Dios me ha ayudado, Él me ha hecho vencer estas, ya no me dominan, ya no me quedo ahí parado, estacionado, yo he avanzado, ya el Espíritu Santo es el que gobierna mi vida, el que dirige mi vida, ya no estoy en la montaña rusa, ¿verdad? Me pasa algo lindo, me pasa algo feo, hasta abajo. ¿Sí? Entonces, ¿desde cuándo? Otra, ¿qué pasó en ese tiempo que empezó esta situación muy marcada? ¿Sí? Algún evento fuerte, difícil, alguna pérdida, alguna separación, alguna muerte, algún ataque, algún abuso, o sea, hay muchas cosas que disparan de alguna manera así más tajante, más radical. Otra, ha sido algo crónico y recurrente, ¿sí? Porque de momento así como que oras y pum, se va, pero al rato regresa, ¿sí? Y luego vuelves a orar y otra vez se va, pero al rato regresa, o sea, y dices, no, es que yo ya sé que dura una semana contentita, aunque al rato otra vez ande enojada. ¿Qué pasó? ¿Sí? Dios no quiere esto. Ahora ya se convirtió en una tendencia natural donde tú llegas al punto de, pues es que así es la vida, así soy yo. No, cuando Dios dice que quiere hacer nuevas cosas en sus hijos, y hay muchas promesas acerca de estas nuevas cosas, ¿verdad? Y fue parte de tu crecimiento en tu casa paterna, y es ahí donde te quiero llevar. Quiero hacer una breve pausa. Y mira, por favor, toma esto muy en serio, porque no solamente es tu salud emocional, ¿sí? Ahora le están llamando inteligencia emocional. Un alma sana no va a tener estorbo para percibir las cosas del espíritu. Un alma enferma no va a percibir el Espíritu Santo ni la presencia de Dios. Ese es el problema. Bueno, hasta las oraciones son emocionales. La adoración, la alabanza, la acción de gracias es emocional, ¿sí? Está todo bien, mucha alegría. Está todo mal, mucha tristeza. Entonces, ¿cómo creciste? Cuando tú naces, cuando empiezas a vincularte con tus padres, con tus hermanos, ¿qué te rodea? ¿Cuál es el carácter expresivo de ellos, no? Yo ponía hace poquito en mi Facebook que hay gente que dice, pues yo no soy expresivo. Ah, pero ¿qué tal cuando se enoja? Ay, sí se expresa, pero feo. Entonces aprendí una expresión negativa, destructiva.
¿sí? Y aprendió a reprimirse lo bueno, porque no es capaz de decir un gracias, o un me gusta, o un qué lindo, o un reconocer virtudes de otros, ¿sí? Entonces, ¿cómo creciste? Y muchos se dicen, no, es que antes los padres los inspiraban respeto. No, yo digo, nos inspiraban miedo. No sé tu caso, ¿sí? El solo hecho, ya llegó papá, terror, ¿eh? Porque viene enojado. Y cuidado y le hablen. Y cuidado y se porten mal. Y cuidado mamá de una queja, porque viene con todo, ¿sí? Lo acumulado del día pesado de trabajo, lo acumulado de sus vivencias acumuladas del pasado, y el mal carácter, y entonces ese castigo viene a ser completamente injusto. No hay enseñanza, no hay corrección, ¿sí? Entonces, ¿cómo creciste? Esa es la primera etapa, ¿no? Esa etapa de niñez. Pero luego ya sales al mundo exterior y entonces empiezas a hacer la escuela, en las amistades y en el noviazgo. Ahora, ¿cómo te va en esas relaciones? Porque se sigue viviendo esto. Empiezas, por ejemplo, a andar con una amiga que es iracunda y al rato pues ya estás igual, ¿sí? Es que esto se contamina, se contagia, es muy fácil, ¿sí? Aprendes esos modos. Yo me daba cuenta con mis hijos en sus relaciones, te estás juntando mucho con tal o cual persona, ¿verdad? Porque estás hablando igual, el tono feo. Qué horrible es que los hijos, cuando van creciendo, les hablen con un tono feo a sus padres adultos. Pero no se dan cuenta que esos padres adultos así les hablaban a sus hijos cuando eran pequeños, ¿sí? Entonces ahora como que se están vengando. Entonces, ¿en qué ambiente creciste y en qué ambiente te fuiste desarrollando a nivel escolar, a nivel social, con los vecinos, etcétera, ¿verdad? Y luego viene otra tercera parte, que es la relación matrimonial, ¿sí? ¿Cómo fue tu relación matrimonial? Porque muchas veces sales huyendo de estos ambientes hostiles y vienes al matrimonio y replicas todo porque es lo que aprendiste. ¿Cómo va a haber algo nuevo y diferente si es lo que traes adentro? Y entonces se junta un triste con un iracundo. Entonces el iracundo grita y el otro llora, 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 y el iracundo grita, 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 y el otro llora, llora, llora. Y total que no se logra un avance, ¿sí? Y entonces vemos cuestiones de temor que se traducen en celos, que se traducen en timidez, esos celos agobiantes que terminan con la confianza, terminan con el amor, porque ven cosas donde no hay. Y la imaginación empieza a venir, y ahí el enemigo en esto el enemigo se aprovecha para meter engaño, mentira, pensamientos impropios en las tres áreas, ¿no? Te da muchos motivos para estar triste, te da muchos motivos para tener miedo, te da muchos motivos para enojarte. Yo hace poquito, una de mis ovejas cibernéticas, yo le di una palabra de exhortación, ¿no? Porque muchas de sus publicaciones, total, yo las elimino y no pasa, pero me preocupaba que todo lo que sucede, que otros hacen a ella, le enoja. Y le dije, ya, deja de enojarte, la gente es como es. Y porque tú te enojes, porque maltraten a los perros, porque echen mucha contaminación, porque manejen feo, porque hablen mal, porque tomen mucho, por tu enojo, la gente no va a cambiar. Ahora, tú te enojas y ya te dije, ¿no? Médicamente, te sube el latido cardíaco y ahí hasta para un infarto y la presión arterial, entre otras muchas cosas. Entonces es ahí cómo hay que revisar nuestras relaciones, aún esa relación que se terminó, ya se terminó, sí, ya nos viven juntos, pero dejó la factura. ¿Y qué deja esa relación? ¿Qué tanto la has sanado? ¿Qué tanto has pedido y dado perdón? ¿Sí? Y discúlpame si en algunos casos algunos dicen, ay, es que Araceli siempre habla del tema, es que Dios me ponía urgentemente a hablar de esto, que es mandamiento encima del sentimiento. Sí, son sentimientos normales en el sentido humanos. Todos podemos tener esos eventos, esos momentos, ¿verdad? De estas expresiones, pero momentos, amados.
pero no que se haga crónico, que hasta ahí viene el enojón, ahí viene la triste, como José José, fue muy famoso, pero pues se le quedó el apodo del triste, fíjate. ¿Y cuántos, en aquel tiempo que se hizo famosa esa canción, cuántos se identificaron con él? ¿Por qué? Pues porque estaban tristes. Y en lugar de salir de los estados de tristeza, cada vez que se sentían tristes, volvían a escuchar la canción. Esa es como echarte veneno, ¿no? ¿Qué cosa tan tremenda? Entonces podemos encontrar que aquí el Señor lo que está diciendo es que sus mandamientos deben estar por encima. Y hay muchas escrituras, no voy a tener tiempo de citarte todas. Yo cuando me fui y que vi que en una tiene 50, en otra tiene 80, en otras casi 300, dije, no puedo citar todas las escrituras, pero sí te invito, como un buen principio de un estudiante de la palabra, que en los diccionarios electrónicos te metas, pon la palabrita y ve todo lo que va relacionado con esto. Entonces yo me fui a buscar, por ejemplo, tristeza, y vi de Abraham, y vi de Jacob, y vi de Job, y vi del salmista. Los salmistas en diferentes momentos expresaron esos momentos de tristeza, de angustia, pero iban con Dios. Ahí está la diferencia, ¿sí? Y luego cuando el asunto del temor también, los personajes muy héroes de la fe y muy famositos, pero también tenían miedo. Y otros que dijeron, no más temor, voy a sustituir el temor de miedo por el temor santo y reverente al Señor, y ahí marcaron la diferencia, ¿sí? Y los iracundos, un Nabal, esposo de Abigail, que murió de un derrame cerebral, infarto cardíaco, o sea, que por el enojo de la buena acción que hizo su esposa para salvar a la familia a favor de David, ¿sí? Y murió. O sea, estamos viendo, estos ejemplos son para nuestra advertencia, por eso dice Romanos 15, que lo que antes escribió es para nuestra enseñanza, advertencia y consolación, para que prestemos atención a esto. Entonces los mandamientos de Dios no es lo que yo quiero, que yo sienta bonito, que yo sienta bien, sino lo que Dios dice que es correcto y que a mí me beneficia, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a echar mano del Espíritu Santo de Dios, que es el guía correcto, que es el que revela, el que enseña, el que descubre, el que saca la luz, acompañado de la palabra de Dios para conocer qué hacer. Porque aunque tú digas, yo he escuchado mucho y yo misma llegué a decirlo, pero he escuchado a muchas mujeres decir, yo no voy a ser como mi mamá. Yo no voy a ser como mi mamá. Y al rato eran exactamente igual y hasta corregidas y aumentadas. Entonces, no se trata de no querer ser en lo humano como alguien que vemos feo, que vemos que está mal, sino como hijos de Dios, nuestra idea es querer ser como Jesús. ¿Sí? No como otro cristiano, no como el pastor, no, como Jesús. Tienes que elevar ese parámetro para poder llegar puesta la mirada en el Señor. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar estas emociones tóxicas, estos sentimientos negativos, destructivos, equivocados? Pues va a ser con la palabra del Señor, ¿verdad? Porque el poder de Dios se va a manifestar a través de su Espíritu y palabra que va a ser revelada y va a estar por encima de lo humano. Y estos sentimientos que fueron dados para expresión van a cumplir su función, expresar alegría o aún expresar enojo. Fíjate que es muy sabio decir, estoy molesto, estoy molesta, no me parece esto, no me parece aquello. Dilo, en lugar de aventar cosas, de aventar puerta, de decir una palabrota, de insultar, o sea, mejor dilo, ¿no? Pero aprendimos de maneras equivocadas. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar la tristeza? Allí en 2 Corintios 7:10 hay una escritura muy hermosa. Dice, pues la tristeza según la voluntad de Dios conduce a una conversión que da por resultado la salvación. Y no hay nada que lamentar, pero la tristeza del mundo produce la muerte. ¿Te das cuenta? Se hablaba de que la persona que llega a ese estado depresivo tan crítico empieza a rondar en su cabecita el suicidio. ¿Sí? Ahí está. ¿Y quién crees que está patrocinando esto? No es Dios. Él es el Dios de la vida. Y Él la da y Él la quita. Aquí es el enemigo que está trayendo engaño y está poniendo la posibilidad de acabar con esta vida que apesta, porque esa expresión la usan mucho.
¿sí? Y dice, la tristeza es ese sentir, ese dolor, ese arrepentimiento, esa vergüenza de haber pecado, de haber fallado y de búsqueda de ese Salvador y entonces tú recibes ese perdón y entonces viene a quitarte esa tristeza por causa de haber fallado y te trae el gozo del perdón, el gozo de la salvación, ¿sí? Entonces el mandamiento es salir de esa tristeza descubriendo qué es lo que ocasionó en principio, pues es el pecado. Reconocer que esta ya está fuera de control mío y ahora la dejo bajo el control divino voluntariamente. Creyendo y haciendo lo que el Señor dice, no lo que dicta mi corazón, no. Mi corazón puede estar tremendamente equivocado, pero Dios no se equivoca. Dios también nos dice ahí en el Proverbios 17:22 que el espíritu triste seca los huesos. Y de ahí vemos la enfermedad de los huesos, tanto de osteoporosis como de cáncer. Puede ser, y te pones a pensar, pues es que desde niño siempre ha sido más mi tendencia a estar triste que contento. Y aun cuando te enamoraste, lograste un título, tuviste una casa, tuviste ciertos logros, ¿verdad? Aún así, gana y pesa la tristeza, pues están secando los huesos. Pero dice el salmista, pero cuando yo ya no me callé mi pecado, yo fui con Dios y le confesé, mis huesos vinieron a reverdecer. ¿Qué significa? Dios les dio vida, les dio salud. ¿Ves? Entonces el mandamiento es la confesión. Que reconozcas que hiciste mal con esos sentimientos equivocados, ¿verdad? Y también resta energías. Otra traducción dice seca los huesos y otra traducción dice que resta energías. Entonces podemos ver que la tristeza tenemos que enfrentarla con lo que dice Dios, estén siempre gozosos, ¿sí? Y es que no es lo externo, sino que estemos cultivando la influencia y el poder del Espíritu Santo para que Él que produce el gozo interior, no por circunstancias externas, sino es algo que fluye como una fuente inagotable y ese es como un protector contra la tristeza. Entonces, aún cuando pasemos por pruebas, dice el apóstol Santiago, nos sentimos bienaventurados porque sabemos que esa prueba nos puede llevar a purificar más el corazón para percibir más la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar la tristeza? Con el mandamiento, estén siempre gozosos. Entonces no del lugar, sí, hay un luto, sí, se vale llorar, sí, se vale estar triste, pero no indefinidamente. Y no decir, no, es que nadie me... Mira, ese tema, a mí nadie me entiende, nadie sabe lo que estoy pasando, es muy orgulloso. Porque dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, que los mismos padecimientos que tenemos los viven todos los hermanos en todo el mundo, en cualquier idioma, de cualquier lengua y en cualquier latitud de la tierra. Los mismos, en cualquier lenguaje es el mismo sentimiento, ya sea de dolor o de alegría. Y en este caso, si tú dices, nadie me entiende, estás siendo muy orgulloso y muy egoísta. Y cuando Dios dice que Él es el consolador, ahí está, ¿sí? Yo soy el Padre que envío el consolador para que los consuele. ¿Para qué? Para que ahora ustedes consuelen a otros en sus pérdidas. ¿Ves? Y entonces de esa manera vamos quebrantando el poder de la tristeza sobre nuestras vidas. Ahora, ¿quién te ocasionó la tristeza? Pues perdónalo. Nadie lo merece, pero Dios dice que lo hagas. Número 2, enfrentando el temor de miedo. Fíjate, 373 menciones en la Escritura acerca del temor y da muchas experiencias de gente, de personajes diferentes de la Escritura, que les digo, con los hombres de la fe, que tuvieron miedo en ese aspecto, sí natural, pero también que estaban gobernados ya por un temor. Y Dios dice 365 veces en su palabra, no temas, porque yo estoy contigo. Pero hay un mandamiento muy hermoso. En 2 Timoteo 1:7, que tú lo sabes, dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor. Ahora, ese temor de miedo, ese temor de opresión, ese temor de inseguridad, de celos, de angustia, de timidez, de desesperación, de aprensión, no te lo dio Dios. Y como no lo da Dios, yo no lo recibo. Yo lo resisto en el nombre de Jesús. ¿Sí? Es un mandamiento. Aquí está diciendo, Dios no nos ha dado este temor, este tipo de miedo. En otra versión dice de cobardía, ¿sí? Pero sí nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio.
buen juicio. Entonces eso, yo sí lo recibo. Y esto va a ser lo que va como una cobertura para que yo esté cayendo vez tras vez en el temor. Allí en 1 Juan 4:18 dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y yo no conozco ningún amor perfecto más que el de Dios. Él es el único que sabe amar perfectamente. Y cuando tú lo tienes en tu vida y toda la garantía que su presencia te haga libre de ese temor que fue ocasionado desde la niñez o en etapa un poco más adelante. Y a una edad adulta ahora viene otro tipo de temores precisamente porque esto va creciendo. Y entonces otra vez hacerte las preguntas personales. ¿Desde cuándo empezó el temor en mí? ¿Desde cuándo empecé a tener timidez? ¿Desde cuándo estuve celoso? ¿Desde cuándo fui aprensivo? ¿Desde cuándo era en exceso preocupón? Esto es una persona angustiada, preocupada. Y echamos mano de las promesas de Dios. El Salmo 34 dice, muchos son los temores del justo, porque el salmista sabe, ¿verdad? Pero de todos ellos le librará el Señor. Fíjate qué hermoso, ¿no? Entonces, echa mano a la palabra, echa mano y pon encima de tus sentimientos humanos los mandamientos divinos. Y luego encontramos algo muy interesante que te dije que en la mañana alguien publicó y me gustó y lo quiero compartir. Y dice, temor de Dios, la verdadera condición espiritual del hombre no puede verse con mayor claridad que en ausencia de la sumisión y reverencia debidas a Dios. Dos palabras claves, sumisión y reverencia. Esto es personal, no es colectivo, es personal. Saber que Dios está, Él no transita de un lado al otro, Él está. Y tener esa sumisión a Él y esa reverencia. Temor de Dios conforme a los principios bíblicos consiste en dos formas, entre otras muchas, ¿verdad? Sobrecogimiento ante su grandeza y gloria. Fíjate qué hermoso. Es cuando tú ves y lo que obra Dios y te asombra y tú dices, wow, esto es maravilloso, esto significa, Dios, mis respetos, de veras eres grandioso, de veras eres poderoso, de veras eres santo, ¿verdad? Y el otro es terror de los resultados que trae violar esa naturaleza santa, ¿sí? Ahora, fíjate, no es tener terror de Dios, no, es tener terror de los resultados. Entonces yo cuando estaba muy joven, yo decía, yo no quiero fallarle a Dios siendo infiel a mi marido. Yo no quiero, yo le pedía tanto a Dios que me ayudara. Yo no quería por no fallarle primeramente al Señor, pero también a mi esposo, ¿verdad? Entonces yo le decía, ayúdame Señor, ayúdame. Y mi clamor tan llegó a Él que vino oportunamente a través de una prueba de enfermedad a poner en orden toda mi vida sexual de tal manera que Él me fue limpiando, purificando, sanando, para que yo no tuviera esas debilidades que me hicieran muy susceptible, muy vulnerable a la infidelidad, al adulterio. ¿Ves? Porque yo decía, si yo fallo, no soy sola en el planeta, voy a afectar a muchos, el efecto dominó a muchos, ¿sí? Y es lo que sucede cuando cae un siervo de Dios, afecta a muchos. Y entonces hay un terror a las consecuencias. Ahora, ¿Dios puede perdonar? Claro que puede perdonar, pero vienen consecuencias. Dice tener terror a las consecuencias, tremendo. Y en tercer lugar, enfrentando la ira. ¿Cómo la voy a enfrentar? Hay 86 menciones acerca del enojo, pero Salmo 37:8 dice el salmista, y me gusta mucho lo que encontré ahí en una versión actualizada acerca de este Salmo 37:8, porque está bien clarita, ¿verdad? Dice, ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, porque eso solo trae daño. ¿Sí? Fíjate, esto dice la versión Dios habla hoy, y la versión Nueva Traducción Viviente dice, esto te llena de problemas. Una persona que permanece enojada y que le tarda mucho en bajar el enojo, ya se hizo crónico, recurrente, y no decide dejar la ira, dejar el enojo, pierda los estribos, va a dañarse una y otra vez, que su cuerpo se va a enfermar, pero va a dañar a otros, muchos que están ahí al acceso. Entonces ahí está el mandamiento, deja la ira. ¿Qué parte de deja la ira no es clara? Deja la ira.
Abandona el enojo, ¿ya? ¿Quién lo hace? Tú y yo. Esto no lo va a hacer Dios, tú y yo tenemos que hacerlo. Podemos vivir ese enojo que indigna, pero con la percepción del Señor y no la nuestra, ¿sí? Por eso yo le decía a esta mujer, deja de enojarte la gente es como es, o sea, la gente a veces es inconsciente, es incoherente, es indiferente, o sea, le vale. Y entonces tú te enojas y no lo estás haciendo para dañarte, sino porque así es, pero lo tomas personal, y entonces está ahí lo que podría ser una indignación porque está actuando injustamente, pero tú no vas a hacer justicia. Entonces, tenemos que, sí, nos sentimos indignados y tenemos el precioso recurso de la oración y de la intercesión. Y Dios se encarga, créelo. Y en Efesios 4, 26 y 27 dice el apóstol Pablo, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sí? Sí, se van a enojar, pero que no dure, o sea, tiene que ser un enojo breve, ¿sí? Y explícatelo por qué te enojaste, ¿no? Y la otra, que no se prolongue demasiado, pero yo he conocido gente, a mí Dios me rescató del resentimiento, a mí me duraba el enojo una semana, un mes, más de un mes. No, es tremendo, y no me justifico, pero pues eso es con lo que yo crecí, ¿sí? Entonces, es el clásico que nos reímos cuando lo platico luego en reunión de matrimonios, la gente se ríe, pero a solas llora, ¿verdad? Dile a tu papá que ya está la cena. Y ahí va el chico, ¿verdad? Decirle, oye papá, ya oí. Pues entonces, ¿para qué mandas al chico? Sí. Pero él está siendo testigo y está recibiendo una instrucción de vida. Así se tratan los esposos. No se hablan. Usan intermediarios para lanzarse sus comentarios. Esto es grave. Así es que párale ya. Dice, no se prolongue tu enojo. Y la otra, no des lugar al diablo. ¿Por qué? Porque en la ira que se tiene vienen los malos pensamientos, los malos sentimientos, los malos deseos. Y esto no para, va por más. No permitas. Y otra vez hacer esas preguntas personales. Y no para justificar ni aceptar que así soy, así somos los de la familia tal, no. Porque la violencia contamina y daña personalmente, pero también a otros. La aspereza es una forma de violencia y la raíz de esto es el orgullo, porque las cosas no se hacen como yo digo que se deben de hacer. Cuidado con el perfeccionismo. Entonces, mis amados, el tema es, y vamos a encontrar más palabra y vamos a encontrar más mandamientos, pero en esta hora te quiero dejar estos, ¿verdad? El mandamiento por encima del sentimiento. Y discúlpame, lo siento, sé que lo sientes, pero no es suficiente para justificarse. Ni lo defiendas, entrégaselo al Señor. A mí me funcionó confesarlo como pecado. Te confieso mi pecado de tristeza porque era extrema, era al grado de estar dudando de la provisión, del sustento, de la compañía, de la fortaleza, de la comprensión de Dios. O sea, te gana eso y te nubla el panorama. Confieso pecado de temor, de miedo, de terror, aún al hombre. Confieso pecado de ira, de enojo, sobre todo prolongado. Mientras no lo tratemos de esa perspectiva, ahí va a estar. Es la única manera que esto empieza a irse de tu vida, de tu alma, de tu mente y corazón. Y entonces disfruta la bendición de cumplir el mandamiento de Dios. Y Jesús dice, ¿verdad? Si me amas, guarda mis mandamientos. Quiero orar contigo. Y dile a Dios ahí, desde donde estés, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu flaqueza, tu debilidad en medio de lo que hemos platicado, en medio de lo que hemos visto? ¿Qué es aquello con lo que más batallas? ¿Es una, dos o las tres cosas? ¿Cuál domina? ¿Cuál se ha quedado? ¿Cuál has aceptado y cuál has justificado y hasta defendido?
ya yo te invitaría en el nombre de Jesús y dile ahí donde estás, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, yo vengo delante de ti. Yo vengo ante tu presencia a humillar todo mi ser y a reconocer que me he dado permisos, Dios. Me he dado permisos de tolerar este tipo de emociones y sentimientos por encima de tus mandamientos. Ha gobernado más lo que siento que lo que tú dices que debe ser. Y vengo a pedirte perdón. Vengo a pedirte que me ayudes. Vengo a pedirte que me liberes. Vengo a pedirte que me sanes. Y Señor, si ya lo estabas haciendo y lo interrumpí, perdóname y lo retomo. Si nunca le había prestado atención a esto, hoy le voy a dar la atención debida para que las emociones y los sentimientos tomen su lugar. Nunca como directores de mi vida, sino como expresiones de lo que está sucediendo en mi interior. Y cuidar que mi expresión te sea agradable a ti. Y Dios, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdame a usar tu palabra como esa arma poderosa que puede penetrar hasta lo profundo de mi ser, lo más íntimo de mis pensamientos, de mis huesos, de mis tuétanos, dice la palabra, para traerme esa salud que tanto estoy necesitando. Y enséñame cómo puedo perdonar a los que me hicieron daño a través de crecer y vivir, a veces sí con los padres, a veces con los abuelos, a veces con esa familia que adoptó, en ocasiones en esos ambientes de orfanato, en ocasiones en esa escuela, en ese trabajo laboral, en esa relación de noviazgo, en esa relación matrimonial, en esa relación de familia política, en esa separación, Dios. Y yo no quiero ser gobernado por esto. Yo quiero ser guiado por tu Santo Espíritu, el único que guía toda la verdad, enseña todas las cosas y saca a la luz lo oculto. Y yo quiero, mi Dios, pedirte en el nombre de Jesús que me enseñes a tener muy en alto tus mandamientos y mis sentimientos tomen su lugar, el que tú les has dado, no más, no menos. Tú como Creador me lo has enseñado esta noche. Te doy gracias y te bendigo. Y Señor, ten misericordia de cada oyente, de cada uno que va a tener acceso a este video, para que una vez que reciba esta bendición, corra, vaya a restaurar sus relaciones, que tanta hace falta para traer verdadera paz al mundo. De otra manera, no va a suceder. Oramos en el precioso nombre del Príncipe de Paz, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados, que el Señor los bendiga y los guarde, y esperamos con mucho anhelo la próxima semana, si el eterno Dios nos da vida, y volvernos a encontrar. Y agradezco mucho sus comentarios, a las notificaciones que subo cada día, confiando que su fe sea bien alimentada por la poderosa palabra de Dios. Hasta pronto, bendiciones, buena noche.